Bueno, muy buenas a todos. Vamos a hablar un poquito de materiales de sutura y adhesivos tisulares. Mi nombre es Roger González Mateone y vamos a empezar hablando un poquito de algunos conceptos generales, ¿sí? Toda hebra quirúrgica que nosotros vamos a utilizar para reunir un tejido vamos a denominar la sutura, ¿sí? Entonces, la sutura es aquel hilo, ¿sí?, que mantiene o aproxima los tejidos hasta que se produzca la cicatrización. O sea, hasta que el proceso natural del organismo provea a la herida que nosotros creamos o que fue creada por medio de un traumatismo de la resistencia suficiente, restableciendo las características anátomo-funcionales del tejido o, en el caso de que queramos nosotros realizar hemostasia, haya comprimido un vaso sanguíneo a fin de detener la hemorragia. Muy bien, la síntesis o sutura entonces consiste en la operación en la cual se sutura o se repara una solución de continuidad o una herida mediante la reunión de sus labios o sus bordes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es acelerar y asegurar la cicatrización y restablecer por sobre todo las características anátomo-funcionales del tejido. Existen muchísimos materiales de sutura y muchísimas agujas que proveen adecuada y segura aproximación de los tejidos. Ahora, ¿de qué depende que yo elija una u otra sutura? Depende en primer lugar de la interacción biológica que se realice con los órganos y tejidos, de la estructura misma del tejido y las propiedades biomecánicas del área, ¿sí? Básicamente de eso depende la elección de un material de sutura. Muy bien. Entonces, nosotros también hablando un poquito de conceptos generales, hablamos de que tenemos que reunir en primer lugar los tejidos de la misma naturaleza, o sea, capa por capa y plano por plano. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo una herida cutáneo muscular, voy a reunir los planos musculares con planos musculares, los planos aponeuróticos con aponeuróticos y la piel con la piel. No voy a estar reuniendo músculo con piel, o si no el proceso de cicatrización no se va a producir. Tengo que evitar que se queden espacios muertos. Espacios muertos son los espacios o bolsas que quedan bajo la piel o puede también ser debajo del tejido muscular, en los cuales pueden acumularse líquidos y estos líquidos van a impedir el proceso de cicatrización. Siempre, pero siempre como premisa, utilizar suturas y materiales de sutura apropiados de acuerdo a la naturaleza del tejido que vamos a reunir, sobre los cuales vamos a hablar en el transcurso de esta clase. ¿Cuáles son los materiales e instrumentales que voy a utilizar yo para reunir un tejido? Voy a necesitar agujas de sutura, materiales de sutura previamente dicho, voy a necesitar el instrumental, que ya vimos en la clase de instrumentales, denominado portaagujas. Voy a necesitar también pinzas que vimos en la clase de instrumentales, denominadas pinzas de disección, que pueden ser anatómicas, traumáticas, pueden ser las de Adson, Adson Brown, Micro Adson, entre otras. Y también voy a necesitar las tijeras para los hilos para el corte de los mismos. Muy bien. En el primer punto vamos a ver a las agujas de sutura. Las agujas de sutura, como podemos ver en la siguiente gráfica, pueden ser rectas, ¿sí? Pueden ser medias curvas, que está compuesta por un segmento recto y hacia el extremo de la aguja van curvándose. Y a su vez pueden ser agujas circulares. Para determinar el cuán circular es una aguja, entonces trazamos un plano cartesiano y vemos que si la misma ocupa un cuadrante, denominamos un cuarto de círculo. Si vemos que la misma supera la mitad del siguiente cuadrante, sería 3/8 de círculo. Si vemos que se ubica a través de dos cuadrantes de este extremo, estaríamos hablando de medio círculo, que es la más común. Y si vemos que abarca tres cuadrantes, supera el tercero en la mitad, el tercer cuadrante, estamos hablando de 5/8 de círculo. Ahora bien, la aguja que nosotros vamos a estudiar en este caso, fijémonos acá que es la aguja medio círculo, va a tener determinadas partes que van a tener que ser necesarias para poder comprender qué aguja vamos a necesitar nosotros para cada tejido. En primer lugar tenemos la punta de la aguja, que es el extremo opuesto a la zona de inserción del material de sutura, que vamos a ver si ya puede tener diferentes formas. El espacio comprendido entre la punta de la aguja y la zona de unión al material de sutura se denomina la longitud de la aguja, ¿sí? El espacio comprendido entre la cara interna y la cara externa se denomina diámetro de la aguja y también
La zona de la longitud de la curva nosotros la podemos denominar como cuerpo de la aguja, ¿sí? Esta es la zona que todavía no habíamos explicado. La zona donde se une con el material de sutura se denomina ojal o zona de unión, que también puede tener distintas formas. En cuanto al ojal o zona de unión, entonces podemos tener como las agujas que utilizamos en las casas o que utilizan las costureras de ojo cerrado, en las cuales nosotros tenemos que enhebrar el hilo para poder realizar la sutura del área. Este ojo cerrado tiene la desventaja de que produce mucho traumatismo a la hora de su inserción dentro de los tejidos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el diámetro de la aguja y vamos a tener también el diámetro propio del material de sutura que van a dañar a los tejidos. El del ojo abierto, como vemos acá, existen estilos franceses y estilos americanos. Lo que me permite con el ojo abierto es facilitar que esta aguja pueda ser enhebrada. ¿Sí? En las clases prácticas después podemos ver cómo se enhebra, ¿sí? Entonces me facilita el enhebrado de la aguja. La mayor cantidad de las agujas que conseguimos en el mercado son las denominadas ensambladas o traumáticas. ¿Por qué se denominan traumáticas? Porque el diámetro de la aguja se continúa perfectamente con el diámetro del material de sutura, produciendo mínimo trauma en la zona en el ojal o en la zona de unión. En cuanto al cuerpo de las agujas, vemos acá que tenemos cuerpos cilíndricos, ¿sí? Eh, Cuerpos triangulares y de acuerdo a los distintos componentes también vamos a hablar nosotros de los distintos tipos de punta y los símbolos que vamos a observar en los materiales de sutura que nos van a decir qué tipos de agujas estamos comprando. Viendo las puntas tenemos la punta cilíndrica fuerte que es hecho de un material mucho más fuerte. La punta trocar está compuesto básicamente de 4 caras como un trocar, la punta triangular y la punta triangular micropunta que se constituye en el extremo pues un poquitito más fina, un poquitito más angosta que facilita la penetración dentro de los tejidos. Ahora bien, yo quiero comprar un material de sutura y quiero saber qué tipo de aguja tiene. Vamos a fijarnos en esta sección de acá que son los símbolos, ¿sí? Si yo observo este símbolo redondo, significa de que el cuerpo de mi aguja generalmente es cilíndrico. Si observo un círculo con una cruz, generalmente se define como que la punta es trocar y el cuerpo es cilíndrico, ¿sí? Si observo esta posición de acá, entonces yo observo que el cuerpo es triangular. Y vamos a ver un poquito. En este material de sutura que es el prolene, vemos que esta estructura de acá es triangular, o sea que el cuerpo de mi aguja es triangular. Fijémonos ahora en este material de sutura que está aquí, el polipropileno, ¿sí? Que tiene una estructura circular, lo cual implica que mis agujas son de cuerpo circular. Fijémonos acá que en este dice medio círculo, ¿sí? O sea que ocupa 2 catetos de nuestro plano cartesiano que habíamos visto. Entonces, de esa manera nosotros al copiar el material de sutura, como yo le digo a mis estudiantes, ya nos trae un copiatín para saber qué tipo de aguja y qué tipo de cuerpo de aguja tenemos para utilizar. En cuanto a la punta de las agujas, ¿por qué insistimos tanto que tenemos que conocer las puntas de las agujas? Porque cada punta va a determinar un tipo de corte. Fijémonos que las puntas cilíndricas van a dar un corte circular. Las puntas triangulares, las aplastaditas, entonces van a dar una apariencia espatulada, bastante longitudinal. Y tenemos las triangulares que podemos tener con un corte convencional, en donde la superficie de corte se encuentra en la parte dorsal, o la invertida, en donde el corte se encuentra en la superficie ventral. Muchas de las agujas que nosotros vamos a conseguir en el mercado son estas de corte invertido. ¿Por qué? Porque el corte invertido, que el filo se encuentre en la parte inferior, facilita la penetración del material de sutura dentro de los tejidos. Muy bien, ¿para qué vamos a utilizar nosotros cada una de las agujas? Vamos a ver rapidito algunos de ellos. Las agujas rectas, como están acá, vamos a ver para suturar tejido de fácil acceso, como por ejemplo la piel, se puede utilizar fácilmente. Las agujas medias curvas, que son las segundas mayormente utilizadas, entonces vamos a utilizar para cierre de piel o de repente para procedimientos laparoscópicos, ¿sí? Las agujas de un cuarto de círculo, nosotros vamos a utilizar para procedimientos oftalmológicos y microcirugía. ¿Por qué? Porque son agujas pequeñitas, bastante pequeñas y delicadas, las cuales entonces van a permitir un manejo delicado de los tejidos. De 3/8 de círculo, vías biliares, aparato digestivo, músculos, miocardio, nervios, tendones, vasos, entre otros.
La de medio círculo, que muchas veces no se encuentra, chicos, en el mercado, para cierre por neurosis, vías biliares, aparato digestivo, tejido adiposo, peritoneo, pleura, entre otros. Y la de 5 octavos de círculo, que tampoco se encuentra mucho en el mercado, entonces para el sistema cardiovascular, faringe, amígdalas y órganos pélvicos. ¿Cuáles son las que más vamos a encontrar? Estas que nosotros las hacemos de tipo casero, que la vamos a ver enseguida, y las agujas de medio círculo son las más populares en el mercado. Bueno, ¿cómo hacemos estas agujas nosotros caseras? Todos conocemos las agujas 21, 23, entonces esta es una aguja normal y lo que hacemos es pasar nuestro material de sutura desde la punta, dentro, lo introducimos dentro de nuestra aguja y la pasamos hasta el otro extremo. Una vez que pasamos el otro extremo, rompemos la unión entre la aguja y el cono, ¿sí? Como vemos acá, rompemos la unión de aguja y cono y nos queda la aguja, retiramos el cono y realizamos una presión en el segmento caudal de la aguja y de esta manera constituimos una aguja recta, casera, bastante económica y fácil de utilizar. Fíjense que estas agujas tienen que ser esterilizadas y tengamos en cuenta entonces todos los cuidados que vimos en la clase de asepsia para la esterilización de estos materiales de sutura, porque tenemos que tener en cuenta que son materiales críticos, van a entrar en contacto con órganos y con tejido sanguíneo. Bueno, otros instrumentales que vamos a utilizar para la reunión de los tejidos, entonces tenemos los portaagujas, que como habíamos visto en la clase de instrumentales, están los portaagujas de Mayo, ¿sí? Los portaagujas de Olsen Here, los de Castro Viejo, entre otros. Entonces, las características que habíamos visto en estos materiales instrumentales eran las mandíbulas robustas y las articulaciones tipo box joint, ¿sí? Que permiten entonces que la mandíbula pueda presionar y la cremallera pueda entrar en acción. También vamos a utilizar las pinzas de sección, que pueden ser las anatómicas, sin diente de ratón, con diente de ratón. Las pinzas de Adson Brown puedan ser estas traumáticas o traumáticas, o las de micro Adson, que tienen entonces la ventaja, como habíamos visto en nuestra clase de suturas, que sostienen una mínima cantidad de tejido. Los instrumentales para el corte de hilos, entonces está la tijera de hilos propiamente dicha. Muchas veces, como no tenemos nosotros la tijera de hilos, utilizamos las tijeras de Mayo, que son tijeras bastante robustas y resistentes para el corte de los hilos. Bueno, en cuanto a los materiales de sutura, los mismos pueden ser clasificados según su origen, según su absorción y según el número de hebras, ¿sí? Entonces, según su origen, los mismos pueden ser clasificados en naturales y sintéticos. Naturales, como su nombre lo dice, entonces provienen del reino animal, como el catgut y la seda, del reino vegetal, como el lino y el algodón, y el reino mineral, como el ejemplo del acero, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de materiales de sutura de origen sintético, entonces tenemos que entender que está formado por proporciones de diferentes compuestos o polímeros, ¿sí? O de diferentes variaciones químicas cuya función principal es dar menor reacción y tener una absorción mucho más predecible que los materiales de sutura de origen natural. Según su absorción, entonces la farmacopea americana habla de que una sutura es absorbible cuando es aquella que es preparada con un colágeno derivado de mamíferos saludables o un polímero sintético capaz de ser absorbido por un tejido vivo de mamífero que puede ser tratada para modificar su resistencia a la absorción. Ya me quise adelantar un poquito, pero aquí es donde hablamos de que un material de sutura absorbible, entonces nosotros hablamos de que pierden su fuerza de tensión antes de los 60 días de implantado, ¿sí? Sean mono o multifilamentos, sean naturales o sintéticos, la conclusión es que pierden su fuerza antes de los 60 días de implantado. La degradación de estos materiales de sutura se produce por digestión enzimática, como por ejemplo el catgut, o por hidrólisis produciendo finalmente dióxido de carbono y agua, como las suturas de polímeros sintéticos. Los materiales de sutura de origen, según su absorción, no absorbibles, entonces, son aquellos que retienen la mayoría de su fuerza de tensión más allá de los 60 días de implantada, ¿sí? Algunas, como por ejemplo, como conocemos las acero inoxidable, no se van a absorber nunca, ¿verdad? Y también tenemos que saber que el lino, el algodón, el nylon, se absorben finalmente después de un tiempo. Anteriormente nosotros teníamos
la premisa de que no, el nylon nunca se absorbía, pero ahora a través de estudios se ha demostrado de que a lo largo del tiempo se van absorbiendo. Según el número de hebras lo vamos a clasificar en monofilamento y multifilamento, ¿sí? El monofilamento no tiene muchos secretos, está compuesto de un solo hilo, un solo filamento y tiene la función de no ser capilar. Enseguida vamos a ver lo que significa que no sea capilar. Los multifilamentos, entonces, como su nombre lo dice, está compuesto por muchos filamentos, muchas hebras trenzadas, ¿sí? Resultan mucho más fácil de manejar y de anudar al tener varias hebras, pero es posible que en su trama o dentro de su trayecto alojen microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos entonces pueden posteriormente causar infección de la herida quirúrgica. La mayoría, por suerte, se encuentran recubiertas para disminuir esta capilaridad y disminuir la probabilidad de que los microorganismos se alojen. Podemos recubrirlas, por ejemplo, con polibutirato, que van a mejorar el manejo, con ceras, con parafinas o siliconas, que van a evitar el efecto sierra. Más de algunos de nosotros alguna vez habremos atajado una cuerda y esa cuerda se nos deslizó y nos quemó la mano. Entonces ese es el efecto sierra, que se evita entonces con las ceras, con las parafinas y siliconas. Y para disminuir la capilaridad y agregar agentes microbianos, sabemos que el triclosano tiene una excelente función antimicrobiana. Muy bien, en cuanto a las propiedades de los materiales de sutura, tenemos que conocer las características nosotros de los materiales de sutura. ¿Para qué? Para poder nosotros elegir cuál es el más adecuado dependiendo del tejido que vamos a utilizar. Y vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. La primera es la capilaridad. La capilaridad es la capacidad de una sutura de absorber un líquido a lo largo de su hebra, desde la parte húmeda sumergida hasta la parte seca no sumergida. Más de nosotros alguna vez habremos derramado un segmento de agua y colocamos un trapo y vemos como a lo largo del trapo se va como desplazando el agua. Ese es el efecto de capilaridad, ¿sí? Esta capacidad tiene que diferenciarse también de las otras propiedades de los materiales de sutura. Siempre entonces se va a presentar una importante correlación entre la tendencia a la sutura a retener bacterias, lo que aumenta el riesgo de infección. O sea que mientras más capilaridad tenga un material de sutura, mayor tendencia a retener bacterias. Entonces es una de las propiedades súper importantes. Muchas veces la capilaridad es una característica de los materiales multifilamentos. Entonces, como principio, tenemos que tener en cuenta que para heridas infectadas debemos de evitar los materiales multifilamentos. El segundo punto implica la resistencia a la tracción o resistencia a la rotura, ¿sí? Esta es la cantidad de tensión que una hebra de sutura puede resistir antes de romperse. Sabemos, por ejemplo, que tenemos materiales de sutura con fuerzas de tensiones altas como el acero y bajas como el catwood, ¿sí? O sea que yo tracciono el catwood y fácilmente se rompe, yo tracciono el acero inoxidable y difícilmente se rompe y esa es una capacidad de la tracción. La elasticidad, perdón, la elasticidad entonces es la propiedad. Acá vemos, es la propiedad de una sutura de volver a su forma y tamaño original luego de haber sido estirada. Es muy importante ya que se adapta a los cambios de volumen debido a los procesos inflamatorios normales que ocurren dentro de un periodo de cicatrización. Sabemos que una de las primeras fases de cicatrización es inflamación, entonces mientras más elástico sea mi material de sutura, mejor propiedad va a tener para ese tejido. La memoria. La memoria es una propiedad bastante importante que se refiere a la tendencia de alguna sutura a retener su forma original, ¿sí? Ya sea porque fueron fabricadas así o por su empaquetado. Vamos a ver muchas veces que vamos a retirar un material de sutura de su empaque y va a seguir teniendo la forma del empaque. Esa es la memoria, ¿sí? El nylon es un material de sutura muy comúnmente utilizado que tiene una memoria alta. Uno lo quita del paquetito y sigue manteniendo la forma circular, ¿verdad? Originalmente, mientras más memoria tenga un material de sutura, menos seguridad va a otorgar a los nudos, requiriendo varios seminudos, ¿sí? Y esto hace que generalmente el material sea bastante difícil de manejar. En cuanto a la superficie y revestimiento, entonces influyen sobre la facilidad con que la sutura atraviesa el tejido y el grado de traumatismo que éstas producen, ¿sí? Las suturas rugosas van a producir exactamente mucho más daño, las lisas menos daño, ¿sí?
Pero en las lisas tenemos que saber que los nudos no son tan seguros. Es por eso que tenemos que conocer bien las características de los materiales de sutura que nosotros utilizamos. Como ya dijimos, las trenzadas son, o las multifilamentos son mucho más fáciles de manejar, pero tienen más fricción. Por lo que para disminuir la fricción, la revestimos como ya lo hemos nosotros mencionado. En cuanto a la resistencia o seguridad del nudo, esta resistencia está dada por la fuerza necesaria para deshacer total o parcialmente el nudo, ¿sí? Depende entonces de la elasticidad y del coeficiente de fricción del material que habíamos visto en la clase de nudos, ¿sí? Si tenemos un bajo coeficiente de fricción, sería fácil de anudar y los nudos serían menos seguros. En cuanto al aserrado o el corte de tejido, ya habíamos dado un ejemplo en la diapositiva anterior. Entonces aparecen cuando son implantados originalmente el efecto aserrado o también después como consecuencia del proceso inflamatorio o de fuerzas mecánicas que nos fueron previstas cuando suturamos la herida, ¿verdad? Mientras más finas son las suturas, mayor probabilidad de que tengan un efecto de corte del tejido. Sí, eso van a ir viendo a medida que van utilizando los materiales de sutura ya en las distintas prácticas. En cuanto al tamaño, entonces el tamaño resulta bastante importante porque se refiere al diámetro, ¿sí? Y está directamente relacionado con la fuerza de tensión de la sutura. El hilo tiene que ser, eso sí vamos a dejar bien en claro acá, necesito que atendamos, tiene que ser del menor tamaño, ¿sí? Pero, así como es del menor tamaño, pero tiene que ser adecuado para producir el menor trauma al pasar por los tejidos y también al ser de menor tamaño vamos a dejar mucho menos material extraño dentro del organismo. El estándar que normalmente vamos a encontrar nosotros en los paquetitos de los materiales de sutura, como vamos a ver después, con más frecuencia es el utilizado por la USP de la farmacopea americana, donde el tamaño entonces va del 10 ceros, que es el más fino, al diámetro 7, que es el más grueso, ¿sí? Excepto el catgut, que tiene un sistema medio propio, y los que de repente vayan a estudiar a Europa, ellos utilizan muchísimo el sistema métrico para determinar el tamaño de las suturas. Bueno, en cuanto a esto, entonces vamos a fijarnos el sistema métrico, que es el utilizado en Europa, y el sistema de la farmacopea americana, que es el que nosotros más utilizamos acá en el país. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un nylon 3 ceros, implica de que va a tener, no existe una relación, chicos, entre los materiales de la clasificación según la farmacopea americana y el sistema métrico, ¿sí? No existe una relación, nosotros no podemos hacer una relación entre estos, pero sí, si nosotros hablamos de la relación entre el sistema métrico y el tamaño real, sí. Originalmente, si nosotros dividimos entre 10 el sistema métrico, vamos a tener el tamaño real. Así, por ejemplo, el sistema métrico yo elijo un nylon del sistema métrico 2 y el tamaño real de ese material de sutura va a ser 0.2 milímetros. Por ejemplo, elijo en el sistema métrico un nylon 5, ¿sí? Y divido entre 10 y voy a saber que el diámetro real de ese material de sutura es de 0,5 milímetros de diámetro. Ojo y resalto de que lo mismo no vamos a poder hacerlo con el sistema de la farmacopea americana, que es el que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. El catgut, fíjense acá que tiene su propia unidad de tamaño, y también los alambres que ya para los que vayan haciendo en un futuro ortopedia y traumatología van a ir familiarizándose con la clasificación de los alambres de sutura. En cuanto a la reacción tisular, nosotros tenemos que tener en cuenta de que todas las suturas se comportan como cuerpos extraños, ¿sí? Por lo que van a producir sí o sí respuestas tisulares. Las suturas de origen natural son las que producen mayor reacción, ¿sí? La respuesta tisular inicial entonces va a estar relacionada con ¿qué? Va a estar relacionada con la lesión que produce en primer lugar la aguja, por eso es que hablábamos de las puntas de las agujas, de los cuerpos de las agujas, a la que nosotros le vamos a agregar la que produce el material de sutura propiamente dicho. La reacción inflamatoria, entonces, como sabemos y habíamos estudiado nosotros, alcanza el máximo entre el segundo y el séptimo día, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos, estudiábamos en histología, que los primeros días, sobre todo en los primeros 4 días, tenemos infiltrados polimorfos nucleares, linfocitos, monocitos. Entre el cuarto y séptimo día ya aparecen macrófagos, fibroblastos, y al séptimo día
ya observamos tejido fibroso con una inflamación crónica. Por eso muchas veces van a ver que los puntos se retiran a los 12 días. En las suturas no absorbibles, la reacción inflamatoria es mínima, por eso justamente muchas veces son preferidas en algunos tejidos y se forma generalmente en las no absorbibles una delgada capa fibrosa alrededor del día 28 o al mes de utilización. En las suturas absorbibles la reacción inflamatoria es mucho más marcada y persiste hasta que la sutura es absorbida o es eliminada. Y fijémonos acá que, por ejemplo, el catgut tiene una altísima reacción tisular, la seda, el algodón, el poliéster recubierto y no recubierto también poseen alta reacción tisular. La poligalactina 910, ¿sí? Y el ácido poliglicólico, que son de los absorbibles mayormente utilizados también, fíjense de que poseen relativamente alta reacción tisular. Y el nylon y polipropileno, como vamos a ver después, prácticamente no tienen reacción tisular. Bueno, en cuanto a la degradación de los materiales de sutura, finalizando esta parte, entonces todas las suturas tenemos que entender que quedan enterradas en el organismo, ¿sí? Con excepción del poliéster, el acero inoxidable y el polipropileno, terminan absorbiéndose tarde o temprano, eso no está en discusión. La absorción de los materiales biológicos, como por ejemplo el catgut y la seda, se produce por enzimas celulares, ¿sí? En donde los lisosomas descargan su contenido. Es por eso que la reacción inflamatoria en los materiales de sutura de origen natural es tan marcada. Los materiales sintéticos son degradados por hidrólisis no enzimática, ¿sí? ¿Cómo pasa esto? Los polímeros se dividen en monómeros, siendo fagocitados y finalmente se metabolizan en dióxido de carbono y el agua. Tenemos que resaltar que para el organismo el proceso de hidrólisis es mucho menos agresivo que la degradación enzimática. Bueno, en cuanto a los materiales de sutura, como habíamos visto, nosotros lo clasificamos en no absorbibles, absorbibles, de acuerdo a la velocidad con la cual pierden su fuerza de tensión. Para el estudio en esta clase, entonces vamos a utilizar esta clasificación y vamos a hablar de estos materiales de sutura que están acá. Entre los no absorbibles vamos a hablar del nylon, del polipropileno, del poliéster, coprolactán, acero inoxidable, cera, lino y algodón. Y entre los absorbibles entonces vamos a hablar del catgut, el ácido poliglicólico, poligalactina 910, poligalactina 910 RC recubierta, gluconato, polidioxanona, poligliconato y poliglecaprona. Bueno, el primer material del cual vamos a hablar es el nylon. Encontramos muchísimos nombres comerciales, entre los cuales figura el Dermalon, Surgilon o Etilon, ¿sí? Es básicamente de origen sintético. Su estructura química es realmente una poliamida. Puede ser mono o multifilamento, ¿sí? Los multifilamentos vienen trenzados. Resultan biológicamente inertes, carecen de acción capilar cuando se presenta de manera monofilamento, ¿sí? Cuando son multifilamentos, sí, son capilares. Producen una respuesta tisular mínima. Esto es muy importante saber del nylon, pudiendo utilizarse entonces bien en heridas contaminadas. Como ya dijimos en el ejemplo, posee muchísima memoria, elevada memoria, y tiene un bajo coeficiente de fricción. Requiere entonces un nudo llano, un nudo cirujano con por lo menos 2 a 13 minutos de seguridad encima. Entonces el nylon en total llevaría entonces un nudo de cirujano normal y 2 a 13 minutos encima. Tenemos las presentaciones de los nylon quirúrgicos, como vienen acá. En este caso, fíjense, aguja triangular, 3 ceros, la longitud de 45 centímetros, ¿sí? Y en algunos entonces trae el código QR para escanear y podemos ver muchísimas más propiedades de los materiales de sutura, ¿sí? Y también tenemos el nylon de pescar, ¿sí? Estos nylon de pescar que se consiguen en la ferretería pueden ser mono o multifilamentos, son los que se incorporan dentro de la aguja y son los que nos permiten a nosotros hacer las agujas rectas, muchas veces utilizadas para la sutura de piel. Ojo que estos materiales no vienen estériles y tienen que ver un sistema de esterilización para que sean seguras en el organismo. Fíjense de que está el nylon transparente, el que es de pescar, y el nylon de color. Siempre que sea de elección, ustedes prefieren el nylon transparente. Muchas veces el nylon que presenta color, como vemos acá, produce un poquito más de reacción en el organismo por la presencia de los pigmentos. Entonces traten de evitar la mayor cantidad de las veces. El segundo material de sutura es el polipropileno, nombre comercial Prolene, ¿sí? Es un material de sutura sintético, realmente es un hidrocarburo poliofenílico polimerizado, es no absorbible,
Monofilamento, con propiedades similares a la del nylon, pero mucho más flexible, de mucho más fácil manejo y mucha mayor fuerza tensia, ¿sí? Produce una respuesta tisular mínima, bastante parecida al nylon. Puede utilizarse entonces en heridas contaminadas y es incluso considerada localmente bacteriostática. Tiene muy buena seguridad en los nudos, como vemos acá, requiriendo simplemente 12 minutos de seguridad. Es muy buena para sistema cardiovascular, es muy bajamente tromogénica y también es muy utilizado en ortopedia para la realización de ligamentos prostéticos, o sea, sustitución de ligamentos. El poliéster, nombre comercial Dacron, Mercilene, Etibond o Ticron, ¿sí? Es el siguiente material de sutura, es de origen sintético, realmente está compuesto por polímeros de resina sintética, es clasificado como no absorbible, ¿sí? Posee una respuesta tisular moderada mayor a otros sintéticos similares, tiene alta resistencia a la tracción, es multifilamento, ¿sí? Pero al ser multifilamento lo que hacen es recubrirlo con polibutirato, con teflón o incluso con silicona para evitar el efecto sierra, ¿sí? Es muy fácil de manejar, ya porque es multifilamento, es muy fácil de manejar, aunque muchas veces se requieren 4 o 6 minutos para dar un nudo estable. Mantiene su fuerza de tensión indefinidamente, es por eso que el poliéster es bastante utilizado. El coprolactam es el siguiente material de sutura, Supramid, Betafil o Brownamid, son los nombres comerciales. Es un polímero poliamídico, ¿sí? De origen sintético, como vemos acá, clasificado como no absorbible y como multifilamento. Es retorcido, está recubierto por una capa del mismo material. Si se rompe la cobertura, puede albergar bacterias. Entonces, eso hay que tener en cuenta con el coprolactam. Produce moderada respuesta tisular, es bastante duro y tosco a la hora de manejar, aunque en la práctica muchas veces no se ve esto. Está descrito en los libros, pero no se ve tan así, ¿sí? Se utiliza muchísimo para suturas de piel. El acero inoxidable es, como ya lo habíamos adelantado, no absorbible, puede ser mono o multifilamento. El multifilamento es más bien trenzado o torcido de una hebra sobre otra. Está compuesto básicamente por hierro, cromo, níquel y molibdeno como componentes principales. Es casi inerte, ¿sí? Por no decir inerte totalmente. Es uno de los que presenta menor respuesta tisular. Es muy bueno para heridas contaminadas o por lo menos tejidos que van a tardar en cicatrizar. Es bastante difícil de manipular por su dureza, hay que entrenarse un poquito para manejar el acero inoxidable, pero brinda una excelente seguridad en los nudos. Incluso se requieren 12 minutos para que la sutura puesta quede estable, ¿sí? Tiene muchísima resistencia, gran resistencia, pero puede quebrarse o fragmentarse y migrar si uno no lo realiza correctamente la técnica de anudamiento. No se debilita al ser esterilizado y queda eternamente dentro del organismo. La seda es el siguiente material de sutura. Es realmente una fibra proteica natural producida por el gusano de seda, el gusano seda especial. Es utilizado como estándar, se usa generalmente como patrón para la clasificación de muchos y estandarización de muchos materiales de sutura. Es no absorbible, tiene una moderada a severa reacción tisular, lo que siempre tenemos que tener en cuenta que la seda produce realmente gran reacción tisular. Es multifilamento, ¿sí? Y tiene una característica capilar, ¿sí? Muchas veces se lo recubre con cera o con silicona para evitar el efecto sierra. No tiene que ser utilizado en vísceras huecas ni en heridas contaminadas, ya que potencia el efecto infeccioso. Ojo con la seda, ¿sí? Tiene una excelente seguridad en los nudos, es muy manipulable, viene en colores blanco y negro y pierde su resistencia entre los 90 a 120 días aproximadamente, siendo absorbida más o menos a los 2 años. El lino es de origen natural, compuesto por fibras vegetales, clasificado como multifilamento y tiene gran capilaridad. Gana seguridad del nudo cuando está húmedo, ¿sí? Se queda bastante fuerte ese nudo una vez que es humedecido por la sangre, por otro líquido. Presenta el lino una característica de reacción tisular demasiado importante y potencia la presencia de infecciones. Entonces tiene que ser utilizado con mucha prudencia.
Tiene excepcionales propiedades de manejo y excelente seguridad en los nudos, lo cual daría gusto utilizar en todos los tejidos, pero tiene el problema que mencionamos recién de las infecciones y lo que por potenciar mucho la infección, actualmente se utiliza ya bastante poco. El algodón o sea, es compuesto por fibra natural de celulosa procedente de las semillas de algodón, de la planta de algodón, no tiene muchos secretos. Clasificado, fíjense, como multifilamento. Al ser multifilamento, las hebras se encuentran retorcidas y con tendencia a separarse. Se humedece y es como si se hinchase un poco este material de sutura. Al ser multifilamento, entonces directamente es fácil manejar. Tienen muy poca fuerza de tensión. Es el más débil de todos los materiales. Estiramos fuerte y ya se rompe, ¿sí? O sea que evidentemente en ortopedia o en tejidos sometidos a mucha tensión no lo vamos a utilizar. Permanece encapsulado en los tejidos donde pierde el 50% de su resistencia entre los 6 a 9 meses. Tiene gran capilaridad, produce mucha reacción tisular y potencia la infección, ¿sí? También se utiliza con menos frecuencia en la actualidad. El catgut es de origen, o sea, el origen del nombre del catgut no está muy claro, ¿sí? Está relacionado muchas veces y lo relacionaron con la cuerda de violín. El origen real del catgut proviene a partir de la submucosa del intestino bovino y de la serosa del intestino del ovino. Está compuesto básicamente por un 98% de colágeno. Se absorbe por un proceso de proteólisis en aproximadamente 70 días, ¿sí? Produce una muy fuerte reacción tisular, ¿sí? Y para potenciar, o sea, para que no se absorba tan rápidamente, se lo recubre con ácido crómico, ¿sí? Y este ácido crómico es el que directamente está relacionado con la reacción tisular importante. Mantiene su fuerza de tensión por 4 a 5 días. El catgut crómico, ¿sí? Depende, tenemos varios tipos de cromados otra vez, llega a durar hasta 3 semanas, ¿sí? No son fáciles de manejar, los nudos no son muy seguros, la velocidad de absorción entonces aumenta con la infección. Ojo, no se utiliza en tejidos infectados, también tejidos muy vascularizados también aumenta su velocidad de absorción y pacientes con hipoproteinemia también aumenta su velocidad de absorción. Tampoco se utilizan en tejidos que cicatrizan muy rápido. ¿Por qué? Porque este material de sutura pierde muy rápidamente su fuerza de tensión, ¿sí? Actualmente van a ver que a nivel regional ya no está recomendada su utilización. El ácido poliglicólico, sí, nombre comercial Dexon, está compuesto básicamente por hebras trenzadas de ácido poliglicólico, ¿sí? Tienen una reacción tisular ligera y la tasa de absorción es muy predecible y se produce por hidrólisis, el cual es prácticamente un proceso inocuo para el organismo. Es más fuerte que el catgut, es comparando más o menos con los diámetros. Se lo recubre para evitar el efecto cierre en los tejidos y más o menos a los 15 días pierde el 80% de su resistencia. A los 28 días queda solamente el 5% de la resistencia y desaparece y se hidroliza de los tejidos aproximadamente entre 3 a 4 meses, 90 a 120 días. Ojo que pierde mucha resistencia a soluciones salinas, como por ejemplo en presencia de bilis. Y en el comercio, si es que lo vamos a comprar, entonces tienen un color verdoso por lo general o no coloreado. Fíjense acá, el Dexon indica que es 3 ceros, según la farmacopea americana, tiene una longitud de 45 centímetros y van a ver también que algunos materiales de sutura traen también el sistema métrico. Entonces, según la farmacopea, 3 ceros, según el sistema métrico 2, tiene una longitud de 45 centímetros y está recubierto por policaprolato, ¿sí? La aguja figura acá que es atraumática, figura que es 3/4 de círculo, por eso es lo que yo le digo que muchas veces los materiales de sutura traen los copiatines incorporados. La policalactina 910, el Vicryl o Vicryl, es de los más utilizados a nivel nacional. En otros países ya se está dejando de utilizar, entonces siempre hay que actualizarse con materiales de sutura. El Vicryl o Vicryl es una sutura sintética y trenzada. Realmente es un copropolímero de ácido poliglicólico, es 90% de ácido poliglicólico y 10% de ácido láctico. Produce una ligera reacción tisular, ¿sí? Es una sutura de tipo trenzada, recubierta con poligalactín y con estearato de calcio también para disminuir su fricción a través de los tejidos. Ojo que no es recomendable usarlo en heridas contaminadas porque se degrada más rápidamente de lo esperado. Así que si nosotros tenemos un animal con peritonitis, no vamos a producir el cierre de la cavidad abdominal con este material de sutura. Se absorbe en 90 días,
pierde originalmente su fuerza de tensión bastante similar al ácido poliglicólico, retiene solo el 8% de su fuerza a los 28 días y originalmente van a ver en el mercado con el color violáceo. Vamos a ver, Vicryl o Vicryl 2 ceros, según el sistema métrico es 3, tiene 90 centímetros de longitud. Fíjense aquí la aguja medio círculo y esto entonces indica un cuerpo cilíndrico y una punta de origen trocar o triangular. ¿Sí? Generalmente la trocar tiene una cruz o en algunas veces también puede representarse por un punto. No olvidemos que trae su código QR, nosotros podemos ingresar esto a través del código QR y verificar más datos del material de sutura. La polidioxanona, sí, es un material de sutura monofilamento sintético, como vemos acá, es un polímero de la paradioxanona. Se absorbe por hidrólisis, o sea que no produce tantos problemas en el organismo y produce una reacción tisular de tipo ligera. No tiene acción capilar, no aserra los tejidos, se asemeja al manejo del nylon, pero es mucho más maleable, ¿sí? Es muy útil en heridas contaminadas y de gran tensión. Se absorbe a los 180 días, manteniendo un 74% de su fuerza tensil a las 2 semanas de implantado y un 58% a las 4 semanas. Requiere muchos seminudos, chicos, para dar un nudo estable. Puede presentarse coloreado o puede presentarse no coloreado, eso depende de los laboratorios. Y es más rígido que las suturas trenzadas y más difícil de manejar. Bueno, el poligliconato, nombre comercial Maxon, entonces es un copropolímero formado por ácido glicólico y carbonato de trimetileno en proporción 2:1, ¿sí? Es un monofilamento no capilar, ¿sí? Diseñado, como dice acá, para lograr la excelente fuerza de tensión de la polidioxanona, pero mejorando su manejo. Entonces es un 60% menos rígido que el PDS. Retiene el 59% de su fuerza a los 28 días y se absorbe completamente a los entre 180 a 210 días. Produce mínima reacción tisular el Maxon y es adecuado para su uso en tejidos inflamados e infectados, ¿sí? Con riesgo mínimo de absorción prematura de la sutura. Por eso, de repente, si queremos nosotros cerrar una cavidad abdominal de un paciente con peritonitis, sería una de las suturas que podríamos utilizar. Tiene una vida media de 3 semanas comparada con las 6 semanas del PDS y es absorbido por macrófagos a los 6 a 7 meses post-implantación. La poliglecaprona 25, el monocril o el caprofil, ¿sí? Es relativamente nuevo como material de sutura, tiene una muy buena fuerza de tensión inicial y mejor flexibilidad que otros absorbibles monofilamentos. Produce una reacción tisular mínima y conserva entre un 60 a 70% de sus fuerzas a los 7 días y de 30 a 40% a las 2 semanas, perdiendo totalmente su fuerza de tensión a los 21 días. Este material de sutura es muy útil para aproximación de tejidos blandos, por ejemplo, para una sutura subcuticular o tejidos de cicatrización rápida sin tensión prolongada necesaria. Por ejemplo, en la mucosa oral, en la boca se utiliza también bastante bien. Puede tranquilamente emplearse en heridas infectadas y se absorben en promedio, según los estudios, en 119 a 120 días. En cuanto a los adhesivos tisulares, ya para ir terminando, entonces son básicamente o sea, como compuesto base le tienen al cianocrilato. Pero ¿cuál cianocrilato? El 2-octil cianocrilato, ¿sí? Pueden emplearse en cierre de heridas reemplazando a la sutura, ¿sí? Generalmente hablamos de heridas de poca extensión, heridas limpias, heridas donde la piel esté totalmente libre de tensión, ¿sí? Ahora, yo sé que en la práctica diaria van a escuchar muchísimos que usan, por ejemplo, este producto, la gotita. Si bien la gotita es un cianocrilato, no está autorizada para su uso tisular, ¿sí? No es el 2-octil cianocrilato, es básicamente cianocrilato, pero no se recomienda el uso de ese producto en los tejidos directamente, ¿sí? Se recomienda para su fin están los productos o adhesivos tisulares hechos para el cierre de los tejidos propiamente dichos. También encontramos, sobre todo cuando tenemos pacientes con trastornos en la coagulación o de repente tenemos los sangrados en napas, que son los sangrados capilares, que son difíciles de realizar la hemostasia, entonces se utilizan unos selladores de fibrina, ¿sí? Su función principal, como lo había dicho yo, son hemostáticos, pero también podemos utilizar en heridas bajo circunstancias especiales, ¿sí? Ojo que no tienen fuerza de tensión
y son muy costosas, lo cual de repente limita muchas veces su uso en veterinaria. Así que chicos, yo les agradezco mucho por la atención. Cualquier cosita, entonces vamos realizando preguntas en el canal y a medida que vayan realizando y lo vayan recibiendo, voy a ir tratando de responderles. Muchísimas gracias por la atención. Por favor, sigan cuidándose y esperamos vernos pronto.